Hace más de 5 siglos, antes de la llegada de la corona española, habitaba esta tierra un pueblo pacífico de pescadores indígenas. Este lugar se llamaba Peuco. Era un lugar bellísimo, de arena, bosques, montes, roqueríos y mar. Estaba dividido por un río llamado Marga Marga, donde había atractivos lavaderos de oro. A mediados del siglo XVI, los indígenas del Valle de Peuco fueron sometidos a encomiendas y por ende forzados a trabajar para los españoles. El territorio se dividió en 2 haciendas separadas por el Marga Marga. En 1580, Alonso de Riveros heredó el lado norte, donde se extendía un arenal desde el mar hasta el camino a Quillota. En los límites del arenal, junto al río, plantó un gran viñedo, por lo que la hacienda fue llamada Viña de la Mar. Al sur del Marga Marga estaba la hacienda Las Siete Hermanas, debido a los 7 cerros que había entre el Marga Marga y la actual Avenida Argentina en Valparaíso. Posteriormente, Alonso unificó ambas propiedades, formando la base territorial de la actual ciudad de Viña del Mar. A través de los siglos, estas tierras pasaron por muchos dueños. La belleza y serenidad de las haciendas era conocida en todo el país. Tras los siglos que duró la colonia española, la época republicana chilena se consolidaba hacia el siglo XIX, y la tierra de los grandes viñedos cerca del mar, el Gran Arenal y las 7 colinas pasaron a ser propiedad de grandes aristócratas. La antigua hacienda llamada Viña de la Mar estaba destinada a convertirse en una pequeña Europa, una ciudad donde se levantarían grandes obras arquitectónicas de estilo ecléctico, historicista, neorromano, renacentista, neoclásico, neogótico y modernista. La Avenida Libertad es uno de los ejes centrales de la ciudad. Hasta el siglo XVIII, todo esto era considerado un arenal improductivo, no había nada más que arena. Casi a mitad del siglo XIX, un comerciante portugués se hizo dueño de las 2 haciendas, don Francisco Álvarez. Su heredera y nieta Mercedes Álvarez se enamoró y contrajo matrimonio con un ingeniero que apareció por la zona asistiendo a los trabajos ferroviarios. Se trataba del hombre que cambiaría la historia de las haciendas, don José Francisco Vergara Echevers. Ya casado con la joven Mercedes Álvarez, José Francisco desarrolló el sueño de aprovechar la belleza de las haciendas y transformarlas en una villa maravillosa, al lado del mar, un pueblo fascinante que rescatara algo de su historia y fama, de modo que en 1874 fundó la ciudad de Viña del Mar. El nacimiento de esta ciudad estuvo caracterizado por la construcción de casas quintas, cuyos dueños eran familias adineradas de las élites de Santiago de Chile. Personajes de renombre se avecindaron en Viña del Mar, como Juan de Dios Arlegui, Benjamín Vicuña Maquena y numerosos extranjeros europeos. Con fines portuarios se construyó un muelle, fundamental para las actividades económicas locales, como las de la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar, CRAP, empresa que permitió el desarrollo de sus trabajadores y crear los primeros barrios como Villa Dulce y Achupallas. Eran los inicios del siglo XX. La ciudad balneario era elegante, llegó a ser uno de los lugares más exclusivos del país, donde la aristocracia chilena podía descansar y veranear.
Viña del Mar empezó un gran proceso de desarrollo urbano y arquitectónico, que en el siglo XX permitió la construcción del Palacio de la Familia Vergara, el Palacio Rioja y el Palacio Carrasco. En 1906, un terremoto destruyó muchas construcciones, tanto en Viña del Mar como en Valparaíso. La mansión de la Quinta Vergara se destruyó, por lo que doña Blanca Vergara ordenó la construcción de un palacio nuevo, que se inauguró en 1910. Se trata de una construcción neogótica veneciana, caracterizada por los arcos ojivales de su fachada. Gustavo Wolff era un empresario y filántropo alemán, que en 1904 logró recibir autorización de concretar un excéntrico sueño: vivir en un castillo a la orilla del mar. A pesar del terremoto en 1906, pudo concretarlo, edificando una construcción de estilo alemán-francés, la cual a lo largo de los años ha sido remodelada en variadas ocasiones, convirtiéndose desde entonces en un ícono de la ciudad. Este es el antiguo camino de Valparaíso a Quillota. En este lugar estaban los viñedos tradicionales de la zona, que fueron plantados en 1585 y por casi 3 siglos produjeron fruta, hasta que en 1827 un temporal azotó la ciudad, desbordó el estero Marga Marga y destruyó la plantación. Aquí se ubica el Palacio Rioja, el cual fue construido entre 1907 y 1910 por el arquitecto francés Alfredo Assacot-Lévy por encargo del empresario Fernando Rioja. De estilo neoclásico francés, inspirado en el Petit Trianon y la Ópera de Versalles, combina barroco tardío y neoclasicismo, destacando por su simetría y armonía. Alrededor de la Avenida Libertad, hacia el lado norte del Marga Marga, terreno de la ex hacienda Viña de la Mar, surgió desde fines del siglo XIX y a principios del siglo XX la población Vergara, la cual empezó a crecer considerablemente después del terremoto de 1906. El empresario salitrero Emilio Carrasco mandó a construir un palacio de estilo neoclásico, cuyas obras iniciaron en 1912 y terminaron en 1924. Desafortunadamente, Emilio falleció en 1923, no pudiendo disfrutar de su esfuerzo. En 1930, el alcalde de Viña del Mar ordenó comprar el inmueble para utilizarlo como municipalidad de la comuna. En 1903, la Orden de los Carmelitas Descalzos compró un terreno en la población Vergara, en el cual construyeron una capilla y un convento, que también fueron destruidos en el terremoto de 1906. Es en 1926 que se finalizó la construcción definitiva, un templo de estilo neogótico que se preserva hasta la actualidad. Hacia 1930, la ciudad balneario luce nuevas construcciones, como el Coliseo Popular en la Avenida Libertad. El Casino de Viña. Y el Teatro Municipal. Más adelante, en 1935, se construye el Hotel O'Higgins y 6 años después, en 1941, la Municipalidad de Viña del Mar compró la Quinta Vergara, donde se celebra actualmente el Festival Internacional de la Canción. Fueron estas primeras décadas del siglo XX lo que algunos llamaron la época bella, en la que los viñamarinos disfrutaron las bellezas de la ciudad balneario. Por supuesto, este estilo de vida no fue para siempre, pues Viña del Mar no estaba ajena a las grandes crisis del siglo, ni al surgimiento de nuevos actores y clases sociales de la época industrial.
100 años después, Viña del Mar es una ciudad con grandes desafíos sociales. Sin embargo, ha logrado mantenerse como la capital turística del país. Hoy, varios de los edificios patrimoniales ya no existen. Sin embargo, nuestras calles y espacios nos invitan a imaginar cómo fue nuestra historia, en los antiguos lavaderos de oro del estero Marga Marga, en las colinas de la hacienda Las Siete Hermanas, en los viñedos y el arenal de la hacienda Viña de la Mar, en los días de José Francisco Vergara y su familia, y en las décadas de la época bella. Estos palacios y mansiones cerca del mar nos cuentan la historia de un sueño, y hasta el día de hoy embellecen nuestra vida, ocultando secretos y misterios que vale la pena conocer. Acerquémonos a la historia de nuestros patrimonios para sentir orgullo por nuestra ciudad, nuestro país y por todo lo que otras generaciones construyeron con esfuerzo para nosotros. Este documental ha sido creado con fines educativos y de difusión cultural. Las imágenes históricas utilizadas forman parte del patrimonio cultural común, obtenidas en archivos digitales de la Biblioteca Nacional y el Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar, entre otros.